Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Espero que tenga un excelente día. Mi nombre es Emmanuel Enrique Arguedas y voy a hacer presentación del proyecto número 3 de Telemática y redes para la tarea de GNS3. Acá está mi cédula. Ahí se ve. Entonces, vamos a empezar desde el inicio. Primero que nada, acá tengo la topología ya armada y lista. Primero que nada tenemos un router con otros tres routers conectados a este. Estas conexiones están hechas por medio de Gigabit Ethernet 1-0 y así para acá con los demás 2-0 y 3-0. A su vez, estos routers están conectados a un switch que es el iOS VLC2. Este sería para admin, AK y DC. Y estos a su vez están conectados con ya sea las PCs de IT, de Finance, Operations, Student, Professor y Server. Entonces, para ese propósito vamos a hacer todas las conexiones y todas las configuraciones necesarias para que la red pueda funcionar de manera correcta. Entonces, en este caso vamos a empezar con la terminal del router número uno, que acá ya la tengo. Entonces vamos a empezar con Enable. Después vamos con Configure Terminal para entrar al config de la terminal. Vamos a cambiar el nombre a hostname R1 Core. No IP domain lookup. Enable secret admin at 2025 para poner la contraseña de admin de Enable como tal. Vamos a encriptar la contraseña con Service Password Encryption. Vamos a poner el banner de MOTD Authorized Access Only. Luego vamos a entrar a la line console 0, al config line. Y vamos a poner el password consola a 2025 para poner la contraseña de la consola como tal. Entramos con login y salimos con exit. Ponemos line VTY04 para entrar al config line. Vamos a poner password VTY at 2025 y ponemos login y exit. Después vamos a poner los puntos a puntos, los links al router número 2, 3 y 4. Entonces primero entramos al interface Gigabit Ethernet 1-0. Vamos a poner la description link to R2ADM. Y ponemos la IP con su máscara de subred. Vamos a poner no shutdown y exit. Ok, ya pasó al estado de up. Entonces vamos al siguiente que sería interface Gigabit Ethernet 2-0. Vamos a poner la description link to R3ACA. Vamos a poner su IP con su máscara de ID. Máscara de red, perdón. Ponemos no shutdown y exit. Ha cambiado a up. Vamos con el siguiente que sería el Gigabit Ethernet 3-0. Description link to R4.dc. Vamos a poner la IP con su máscara de subred. Vamos a poner no shutdown y exit. Ahora bien, vamos a poner los OSPF por medio del router OSPF1. Entramos al config router. Tenemos el router principal con el router ID 1-1.1.1.1. Y vamos a poner las networks por medio de network y vamos a poner la dirección correcta que sería 10.255.1.0 y el 0.0.0.3 y así para con los demás. Ahora sería el punto 2.0, 3.0, exit, and para salir del config y write memory. Ok, ya hicimos todas las configuraciones para el primer router, el router core. Ahora vamos con el router número 2, el de admin. Ok, ya estamos. Ahora bien vamos a hacer el mismo proceso que sería enable, configure terminal,
hostname R2ADM para darle el nombre de hostname, no IP domain lookup, enable secret admin at 2025 para la contraseña del enable, service password encryption para encriptar la contraseña, banner multi-d para el banner como tal, y entramos al line console 0, y entramos al config line, ponemos la contraseña de la consola que va a ser password consola at 2025, ponemos login y exit. Ahora bien, entramos al line VTY04, ya estamos en config line, ponemos la contraseña del VTY que va a ser password VTY at 2025, ponemos login y exit. Listo. Ahora bien, vamos a hacer los links primero que nada al R1 Core o al router número 1. Entonces, interface Gigabit Ethernet. Ok, la cosa es que tengo que entrar otra vez a la terminal, configure terminal. A ver así. Interface Gigabit Ethernet 1-0. Description link to R1 Core. IP address, tenemos la dirección IP con su máscara azul red. No shutdown y exit. Ahora salir del config if. Vamos con el router on stick trunk al switch de admin. Entonces interface Gigabit Ethernet 10-0. Entramos a config if. No IP address. No shutdown y exit. Ya ha pasado a estado a op. Vamos al siguiente, al aspecto que sería con el punto 10. Entonces entramos aquí interface Gigabit Ethernet 0-0.10. Ya entramos al subdiv. Ponemos encapsulation.1q10 para la encapsulación. Ponemos IP address con su dirección IP, con su máscara subred. Y una helper address con IP helper address y la dirección para helper. Vamos a salir con exit. Y proseguimos a entrar al interface Gigabit Ethernet 0-0.20. Ahora va a ser el mismo procedimiento: encapsulation, IP address, IP helper con sus respectivas IPs y máscaras de red y exit. Y ahora entramos al próximo, que sería el interface Gigabit Ethernet de 0.0.30. Vamos a encapsulation.1q30, su IP con su respectiva máscara de subred, que sería con este, su IP helper address y exit. Ahora vamos a configurar también los OSPF1 por medio del router OSPF1. Entramos ya a config router y ponemos los IDs del router, que sería 2.2.2.2, y para cada una de las networks. Entonces, con la primera, la segunda, con la tercera y la cuarta. Listo. Ahora bien, vamos a salir con exit, end y write memory. Listo. Ahora bien, vamos a configurar el router número 3. Entramos a la consola, el router número 3. El procedimiento es relativamente parecido, nada más que vamos a aplicarlo para las configuraciones del switch número 2, y está conectado con las PCs de estudiante y de proveedor. Entonces, para este propósito, entramos al router número 3, vamos a iniciar enable, configure terminal, hostname R3ACA, no IP domain lookup, enable secret admin at 2025 para la contraseña admin, enable
Service Password Encryption para encriptar las contraseñas, Banner MOTD para el banner, y entramos a el line console 0, entramos a config line, ponemos contraseña de la consola que va a ser consola at 2025, entramos login y exit. Entramos al próximo que sería line VTY04, y entramos al config line, vamos a poner password VTY at 2025. Para la contraseña de VTY, igual login y exit. Vamos a hacer entonces ahora el link al router número 1 por medio de interface Gigabit Ethernet 1-0. Ya entramos a config. Description link to R1 core para la descripción. Ponemos su IP con su máscara de blue red. No shutdown y exit. Vamos al siguiente que es para el router and the stick trunk al switch AK. Entonces, o ACA. Entonces entramos al interface Gigabit Ethernet 0-0. No IP address para setear esto. No shutdown y exit. Ahora bien, vamos a entrar ya que aparece Change State to Up. Vamos a entrar al interface Gigabit Ethernet 0-0.40. Ya entramos al config to leave. Vamos a poner encapsulation.1Q40 para la encapsulación. Adicionalmente, ahora vamos a poner su T con su máscara de subred. Vamos a poner el IP helper address. Y vamos a salir del .40. Ahora vamos a entrar al .50. Vamos a poner su encapsulación .1Q50. Su IP con su máscara de subred. Su IP helper address. Y exit. Ok, ya salimos de este y ahora vamos a entrar al router OSPF1 para las configuraciones OSPF. Entonces vamos a poner el router ID, el network, que sería con esta máscara de subred y esta IP. Vamos a poner esto para cada una de las siguientes, que serían solamente 3. Y vamos a salir end y write memory. Listo, ya se han hecho las configuraciones para el router número 3 y para finalizar con los routers vamos a poner el del router número 4. Entonces es el mismo procedimiento que hemos hecho: enable, configure terminal, hostname R4DC, no IP domain lookup, enable secret admin at 2025, service password encryption, banner MOTD authorized access only. Entramos al line console 0 y ya entramos al config line. Password de la consola que va a ser consola at 2025. Login y exit. Vamos a entrar al line VTY04. Ya entramos al config line. Vamos a poner la contraseña del VTY que va a ser con password VTY at 2025. Login y exit. Ahora vamos a hacer el link al router número 1. Entonces, por medio de interface Gigabit Ethernet 1-0, description link to R1 core. Vamos a poner su IP con su máscara de subred. No shutdown y exit. Ahora bien, vamos a poner el router on stick trunk al switch de DC. Entonces aquí ya aparece state change state up. Vamos a poner interface Gigabit Ethernet 10-0 para entrar a la interfaz como tal. No IP address, no shutdown y exit. Vamos a entrar ahora a la interfaz de Gigabit Ethernet 0-0.60. Vamos a poner su encapsulation .1Q60. Esto es para el server como tal. IP address, la IP con su máscara de subred y exit.
Ahora bien, vamos a hacer las exclusiones DHCP, que va a ser del punto 1 al punto 10 por cada VLAN. Entonces aquí con el comando IP DHCP excluded address, y aquí podemos ver que es el 10.10.10.web. Y así va a ser con el resto de las siguientes, que va a ser ahora .20.1 y .20.10, .30.1, .40.1, .50.1, .60.1. Ahora mismo vamos a hacer el DHCP pool para todas las VLANs. Entonces, por medio de IP DHCP pool VLAN 10 IP, entramos al DHCP config. Vamos a poner el network 10.10.10.0 con su máscara de subred. Vamos a poner el default router con 10.10.10.1 y el DNS server 8.10, 8.8.8.8. Vamos a leer con exit. Listo, ahora vamos con el segundo, que sería para el VLAN de Finance por medio de IP DHCP pool VLAN 20 Finance. Ya entramos al DHCP config. Ahora vamos con el network con su IP y con su máscara de subred. Vamos a poner el default router, que va a ser 10.10.20.1 y su DNS server IP address, que sería 8.8.8.8. Exit. Vamos al siguiente, que sería el IP DHCP pool VLAN 30 operations network con 30.0 y su máscara de subred. Default router. Now the DNS server y exit. Vamos al siguiente, que sería con IP DHCP pool VLAN 40 para los estudiantes. Network con su dirección de IP y su máscara de subred. Default router con de 40.1. DNS server igual que el mismo y exit. Vamos con el siguiente, que sería IP DHCP pool VLAN 50 faculty, la facultad. Su network 50.0, default router 50.1, DNS server para su server de DNS y exit. Siguiente, vamos con el último, que sería el de VLAN 60 servers para el servidor que está conectado en el tercero. Vamos a poner su network 60.0 y default router 60.1, DNS server y exit. Ahora bien, vamos a hacer las configuraciones del router OSPF1. Entonces, propiamente vamos a hacer para esto, a este propósito, el router ID 4.4.4.4, su network con el area 0. Ahora el network area sería 60.0. Exit, end y write memory. Listo, ya se han configurado los routers como tal. Ahora vamos a hacer las configuraciones de los switches. Entonces primero vamos al switch de admin. Ya estamos acá. Ahora vamos uno por uno. Entonces sería enable primero. Vamos a entrar, configure terminal. Entramos a switch config. Vamos a darle el nombre con hostname switch admin. No IP domain lookup. Siguiente con el enable secret admin at 2025. Service password encryption para la encriptación de la contraseña. Banner remote TD. Authorized access only. Vamos a entrar a line console 0 con la config line y ponemos la contraseña de en la consola. Entramos con login y exit.
próximo que sería line VTY04. Entramos en el config line, ponemos la contraseña del VTY0, que sería con password VTY at 2025, login y exit. Ahora bien, vamos a poner los VLANs, que sería para cada uno, sería VLAN 10. Vamos a poner el nombre de IT. Salimos. Esperamos un momento para que salga de la configuración de VLAN 10. Ok, vamos a entrar a la siguiente, que sería con VLAN 20. Y esta sería para Finance. Entonces ponemos name Finance. Y exit, para el mismo propósito. Ok, ya salió del VLAN 20. Y ahora vamos a entrar al VLAN 30. Vamos a poner el nombre de Operations con Name Operations y salimos. Ahora bien, vamos a configurar con siguiente, sería los access ports. Entonces entramos a Interface Gigabit Ethernet 0-1. Entramos a Switch Port Mode Access. Vamos a Switch Port Access VLAN 10. No shutdown. Y exit. Ahora bien, vamos al siguiente, que sería con el Gigabit Ethernet 0-1 y 0-2. Switch Port Mode Access. Switch Port Access VLAN 20. No shutdown. Y exit. Vamos al siguiente con Interface Gigabit Ethernet 0-3. Switch Port Mode Access. Switch Port Access VLAN 30 para la VLAN 30 y no shutdown y exit. Ahora bien, vamos a configurar el trunk al router 2 de 8admin, que sería con Interface Gigabit Ethernet 0-0. Entramos al Switch Port Trunk Encapsulation .1Q para la encapsulación. Modo truncado, Switch Port Mode Trunk. Y las VLANs, que sería con Switch Port Trunk allow the VLAN 10, 20 and 30. Listo. Vamos a poner no shutdown. Y salimos con exit, end y write memory. Ahí está configurando la memoria como tal. Vamos a darle un momento, un chance. Este proceso toma un chance, entonces nada más esperemos. Ok, listo, ya ha sido configurado. Vamos con ahora el switch segundo, el switch ACA. Y entramos, entonces ponemos enable, configure terminal, ya entramos al config, vamos con hostname, es WACA, no IP domain lookup, enable secret, admin at 2025, service password encryption para la encriptación de la contraseña, el binary multi, authorized access only,
Vamos a poner line console 0 para config line. Ponemos password console 2025. Login. Y exit. Vamos con line VTY04 para entrar al config line. Password VTY0 2025. Login y exit. Vamos a setear las VLANs, entonces vamos a poner VLAN 40. Name students. Salimos de la VLAN. Ok, ahora vamos a poner VLAN 50 para el de la facultad, entonces name faculty. Exit. Vamos a poner interface gigabit ethernet 0-1 para los access ports, entonces entramos con config switch port mode access, switch port access VLAN 40, no shutdown y exit. Vamos al siguiente que sería interface gigabit ethernet 0-1, 0-2, switch port mode access igual, switch port access VLAN 50, no shutdown y exit. Y ahora vamos a configurar el trunk, el entroncamiento a el router T3. Entonces entramos con interface gigabit ethernet 0-0, switch port trunk encapsulation .1q, switch port mode trunk para el modo entroncamiento, y ponemos los allowed VLAN que serían 40 y 50, no shutdown, exit, and y write memory. Listo. Hicimos las configuraciones del switch número 2. Y ahora vamos con el switch número 3. El switch SWDC. Para bien. Vamos a enable. Configure terminal. Vamos a dar el nombre, hostname SWDC, no IP domain lookup, enable secret admin at 2025, service password encryption para la encriptación de la contraseña. Vamos a poner el banner remote TV. Seguimos con client console 0, password console at 2025. Login, exit, ponemos y entramos a line VTY04, password VTY at 2025, login y exit. Vamos a
configurar la VLAN con VLAN 60, le damos el nombre, name servers y salimos. Ok. Vamos a configurar los access port, interface gigabit Ethernet 0-1, switch port mode access, switch port access VLAN 60, no shutdown y exit. Y vamos a hacer las configuraciones para el entroncamiento en el router número 4. Entramos con interface gigabit Ethernet 0-0, switch port trunk encapsulation .1Q para la encapsulation, switch port null trunk para el entroncamiento, switch port trunk allowed VLAN 60, no shutdown, exit, end, y write memory. También vamos a esperar un momento para que cargue las configuraciones de la memoria. Ok, ya hicimos las configuraciones del switch número 3. Ahora bien, vamos a configurar las ACLs o los Access Control List. Entonces, primero que nada, vamos a entrar a la terminal del router número 3. Vamos a entrar con Configure Terminal. Vamos a ingresar con IP Access List Extended ACL Finance. Y aquí podemos ver configX NACL. Vamos a poner permit TCP y vamos a poner la red, el IP, la máscara subred y EQ80. Vamos con el siguiente, permit TCP con su máscara, con su IP, máscara subred EQ443. Vamos a denegar el IP 10.20.40.0 con su IP y permit IP any y exit. Ahora bien, vamos a entrar al Gigabit Ethernet 0.0.50. Vamos con IP Access Group ACL Finance in y exit. Vamos al siguiente. Interface Gigabit Ethernet 0.0.40. IP Access Group ACL Finance in exit. Vamos a poner end y write memory. Ahora bien, vamos a ver las configuraciones de LACL para la administración. Entonces en cada router vamos a empezar primero con el router número 1. Configure Terminal. Vamos a entrar con IP Access List Standard ACL Admin. Permit 10.10.10.0. Deny N y exit. Vamos a
entrar a line VTY04, entramos a config line y ponemos access class ACL admin. Exit end y write memory. Este proceso se hace para todas y vamos a hacer un chequeo en las computadoras. Entonces desde IT PC vamos a buscar show IP, intentémoslo con el finance, intentamos con student. Ok, ahora hagamos las configuraciones con las verificaciones en cada uno. Entonces vamos a buscarlo en el primero, que sería en el router número 1, show running config. Aquí podemos ver las configuraciones hechas. Intentamos ahora en el router número 2. Ahora mostramos el show VLAN en los switches. Aquí podemos ver los de IT Finance Operations. Aquí podemos ver el de Students and Faculty. Y aquí podemos ver el de Servers. Ahora mostramos en los routers el show IP Interface Brief. Veamos el show IP TCPA DHCP binding. Como podemos ver si está funcionando. Ahora en los routers, el show IP OSPF neighbor. Show IP route con OSPF. Los routers. Y show access list en el router número 3. En los demás routers no hay, excepto en el primero y en el tercero. Y listo, ha sido un placer para mí presentar este proyecto. Espero que tengan un excelente día y muchas gracias. Hasta luego.